Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que vea este video. El programa de YouTube Filosofía para Niñas, Niños y Adolescentes, en colaboración con el Puente al Aire de Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social, presenta la entrevista número 48, en la cual tenemos como invitado a Diego Antonio Pineda Rivera. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrevista del canal. Y también, bienvenido, Diego. ¿Cómo has estado? Hola Axel, ¿qué tal? Bien, afortunadamente. Aquí viendo llover un Excelente. poquito en Bogotá después de muchos días de muchísimo sol, de quemas forestales, de todo. Ayer y hoy hemos visto un poquito el agua, nos agrada mucho. Ah, perfecto. Se me olvida que en el hemisferio sur están en verano, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Colombia no hay verano propiamente porque pues, no tenemos estaciones, estamos en todo Ah, el sí, es cierto. trópico, sobre la línea del Ecuador, pero sí esta época de enero en Colombia eh, hace mucho calor, y está muy despejado, entonces las noches son muy frías, pero los días son muy calientes y ahí Mm, tenemos muchos incendios forestales. Y Bogotá ha estado con incendios en los montes, en todas partes, entonces ayer y hoy cayó un poquito de agua y estamos muy contentos por eso. qué bien. Sí, aquí, pues, aquí estamos en invierno, entonces aquí está el frío. Yo tengo las chamarras, un suéter, una chamarra. Entonces Sí, yo acá, estuve en San Cristóbal de las Casas en los primeros 11 días de enero y hacía bastante frío. sí, y luego allá hace un frío como húmedo, allá. Sí, pero con un sol hermoso y un día totalmente azul, pero muy frío. Ah, qué bien. Bueno, pues vamos iniciando con esta entrevista para conocer sobre tu trayectoria profesional en filosofía para niñas, niños y adolescentes. Anteriormente, y lo he comentado, bueno, en los últimos videos, antes leíamos el currículo de las personas entrevistadas y nos tardábamos unos 2, 3, 4 minutos en hacerlo, pero ahora preferimos hacerlo con la siguiente pregunta, para que ellos, los entrevistados, nos digan su propio currículo. Y va a ser con esta pregunta o con estas preguntas. ¿Quién es Diego Antonio Pineda Rivera? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Bueno, a ver, yo básicamente soy un profesor de filosofía y en mi vida he querido ser dos cosas, papá y profesor, y las dos las he logrado afortunadamente. Y profesor, me gusta mucho ser maestro, pero además me gusta particularmente ser profesor de filosofía y llevo enseñando filosofía más de 40 años. En todos los niveles, sí, en la primaria, en el bachillerato, en la universidad, etcétera. Y he trabajado en todos los niveles de la educación, desde preescolar hasta el doctorado. Entonces soy básicamente profesor de filosofía. Y como profesor de filosofía he trabajado como de dos maneras distintas. Uno, en la filosofía académica. Soy profesor ya este es mi año 39 como profesor universitario en la Universidad Javeriana, la Universidad de los Jesuitas en Bogotá. Entonces ahí he tenido mi trabajo académico con un interés especial por la filosofía antigua, particularmente por Aristóteles, en los últimos años también por el estoicismo. Durante mucho tiempo he trabajado también el pragmatismo, sobre todo la obra de John Dewey, sobre la que hice mi tesis doctoral, he traducido muchos textos de Dewey, etcétera. Y también tengo otros intereses particulares, me gusta el utilitarismo, me gusta mucho la obra de Maquiavelo y a veces doy cursos sobre Maquiavelo, sobre Peirce, sobre Aristóteles, ahora estoy dando un curso sobre el estoicismo romano. También a veces en el último tiempo me he acercado a otras filosofías, a la filosofía oriental, en la colaboración con SECAFI, entonces he estado trabajando todo el tema de la sabiduría en la antigüedad, el taoísmo, el confucianismo, el budismo, el judaísmo, pero también filosofías mucho más nuestras, la filosofía náhuatl, hemos leído algunos textos del Popol Vuh,
hemos leído distintos autores de distintas épocas, de distintas tendencias. Entonces, un campo fuerte de mi trabajo ha sido la filosofía académica. Como profesor, también en ocasiones como directivo universitario, me ha tocado hacer de todo en la universidad, ser director de la carrera de filosofía, del departamento, de la maestría, del doctorado, ser 7 años decano de la facultad. Y entonces, bueno, esa ha sido una parte muy importante, que es, digamos, lo que es la vida académica, las publicaciones, las investigaciones, los libros, todo ese tipo de cosas. Pero siempre he tenido un interés muy particular por todo lo que puede hacer la filosofía en la educación. La filosofía tiene muchas posibilidades educativas distintas y hay que buscarlas. Una de ellas, que es particularmente valiosa e interesante, es filosofía para niños. Y ahorita voy a llegar allá. Yo me he preocupado siempre mucho por las formas alternativas de aprendizaje filosófico. Y desde el comienzo me interesó mucho toda la didáctica de la filosofía. Siendo estudiante me leí con mucho cuidado la didáctica de la filosofía del filósofo peruano Augusto Salazar Bondy, que fue para mí un ejercicio muy interesante. Y de hecho fui muchos años profesor de pedagogía de la filosofía. Soy también educador, porque hice mi licenciatura en filosofía, que en Colombia implica un componente pedagógico fuerte. Luego hice la maestría en filosofía, luego hice el doctorado en filosofía y ya después volví a la educación, hice la maestría en educación. Siempre me he movido en ese campo, ¿cierto? Entonces empecé a desarrollar en Colombia las Olimpiadas de Filosofía, hice también algunas experiencias con cafés filosóficos, me he formado como consultor filosófico, aunque nunca lo he ejercido profesionalmente, lo he ejercido un poco escuchando a veces amigos, familiares, etcétera, pero nunca lo he ejercido profesionalmente, la condición de consultor filosófico. Y me metí con filosofía para niños desde hace ya exactamente 33 años prácticamente. En el año 1991 viajé a los Estados Unidos y me pude formar directamente con Matthew Lipman, con Anne Margaret Sharp. Asistí al workshop en Mendham, New Jersey. Conocí el programa, los conocí a ellos y desde entonces empecé a traducir y adaptar el programa de filosofía para niños para Colombia. Hice todo el ejercicio de traducción de las novelas de Lipman, las traduje todas línea por línea, traduje la obra teórica de Lipman también. Le he dedicado mucho tiempo al estudio de la obra de Lipman, pero también con el tiempo empecé a escribir mis propios textos filosóficos y he escrito varias novelas de filosofía para trabajar con los niños en el aula de clase. Entonces, en filosofía para niños, como fui el primero que empezó en Colombia, me tocó al principio hacer de todo. Entonces organizaba congresos, organizaba cursos para los profesores, traducía los textos, me tocaba hacer absolutamente todo. Con el tiempo otra gente se fue metiendo mucho más en el asunto. Por ejemplo, tal vez al que más conocen en México es a Víctor Rojas, ¿cierto? Entonces yo fui dejando ciertas cosas y con el tiempo me dediqué más digamos, a la labor, digamos, más intelectual de traducir, de crear, de escribir, etcétera. Y las labores más organizativas de hacer congresos, de hacer otras cosas, las fue asumiendo otra gente, afortunadamente. Y digamos, la otra faceta que para mí es muy importante es la escritura. A mí me gusta escribir muchísimo, me encanta escribir. Me encanta escribir y he escrito a lo largo de los años muchísimas cosas. He escrito varios manuales universitarios, textos escolares, he escrito muchísimos, no sé cuántos, pero 30 o 40 por lo menos. Son con editoriales en Colombia, con Editorial Norma, con Ediciones SM, con Santillana. He escrito algunos textos con Ciruela de España, con Ediciones de la Torre hice el manual de Suki, como lo conocen allá. Yo hice la traducción y adaptación. He escrito
para la Javeriana, libros de filosofía del lenguaje, de filosofía de la educación, de pedagogías para la democracia, de muchas cosas distintas, porque una de las cosas que toda la vida me ha encantado es escribir. He escrito igualmente cantidades de artículos en revistas de filosofía, en revistas de educación, en muchos campos distintos, porque pues mi tarea, digamos que esencialmente es la escritura, aunque en el último tiempo ya no he escrito tanto artículos o libros, sino que me dediqué desde hace unos 4 años casi exclusivamente al video. Ya no quiero escribir ni artículos. He escrito artículos, en el último tiempo he escrito algunos artículos o algún libro por encargo directo, pero no por iniciativa propia. Y me he dedicado más al video. He encontrado en el video un medio que me permite expresarme muy libremente, que me permite crear un lenguaje para intercambiar con la gente, para conocer otras personas. Yo ya no estoy muy interesado en ningún ascenso académico, ni mucho menos. Ya recientemente incluso tengo mi pensión y ya estoy empezando a dejar la academia. Pues todavía me quedan muchos años, no me siento viejo ni mucho menos, pero quiero un trabajo un poco más desestructurado y poco a poco lo voy a ir, lo estoy buscando, ¿no? Entonces ahí encontré un poco en el video algo que me interesa muchísimo, hay trabajo también en otros proyectos a los que me vinculo. Ahora, por ejemplo, estoy muy vinculado en el trabajo con lo que se llama el Pacto Educativo Global, la propuesta del Papa Francisco. La universidad donde yo trabajo, la Javeriana, es una de las grandes promotoras del Pacto Educativo Global y entonces tiene una responsabilidad muy fuerte la universidad que escogió el Papa en el mundo de habla hispana para apoyar el Pacto Educativo. Y entonces yo estoy en el equipo que promociona esto y entonces pues participo en muchas actividades que tienen que ver con eso. He escrito también un libro con herramientas pedagógicas para trabajar todos estos temas que publicó hace unos años Santillana, bueno, hace 2 años publicó Santillana el texto y que se distribuye por toda Latinoamérica. Y entonces de esa manera sigo metido en todo esto, pero siempre he creído que la filosofía tiene que mezclarse con la educación, porque la filosofía tiene un papel absolutamente esencial en la vida de los niños y de los jóvenes. Bueno, me alargué un poquito, pero es que son distintas facetas. Yo soy un poco No, sí. todero y me gusta. Ahora también tengo muchos a través del internet, estoy trabajando. Tengo a Axel también como alumno en un curso que estamos haciendo de lógica en filosofía para niños. Hicimos un diplomado de profundización teórica de casi 2 años con un grupo de profesores de México y de alguna otra parte. Entonces, yo me meto en muchas cosas diferentes porque me encanta. Entonces, estoy metido en 20 cosas el tiempo. No, pues hay mucho material de lo que nos mencionas para hacer un montón de preguntas. De hecho, ya tengo varias y pues vamos profundizando en varios aspectos que nos comentan. Sobre todo, me llama mucho la atención de saber por qué te decidiste estudiar filosofía y no otra carrera. Y relacionada a esa, ¿qué diferencias hubo cuando conociste filosofía para niños con respecto a esa filosofía academicista que de alguna forma ya llevabas? A ver, yo podría decir que en cierto modo mi vínculo con la filosofía fue un poco accidental. Yo nunca preví estudiar filosofía. Mi filosofía en el colegio incluso era una filosofía bastante trasnochada. El profesor de filosofía era una gran persona, pero era muy mal profesor. Yo realmente la primera vez que tuve algo que ver con la filosofía fue a los 10 años. Un profesor nos puso a averiguar biografías de filósofos. A mí me pareció interesante. Mis hermanos mayores, soy de una familia muy grande, somos 13 hijos. Yo soy de los chiquitos y mis hermanos mayores todos me decían, uy, la filosofía es la cosa más aburrida del mundo. Y tenían razón. La filosofía que le enseñaron a uno en el colegio era aburridísimo. Pero yo un día decidí que no quería estudiar nada. Mis papás estaban empeñados en que yo fuera médico, yo no quería ser médico y finalmente pensé en cosas que me gustaban más, inicialmente en las matemáticas, en la física, en la química que me apasionaba, pero un día cambié todo eso y les dije, me voy para el seminario, quiero ser cura.
Y entonces me fui, un poco con la idea de no quiero nada de lo que veo que hacen todos mis hermanos mayores, todo eso, yo quiero otra cosa distinta. Y me metí al seminario. Casualmente el seminario donde yo estuve no era un seminario de esos tradicionales donde vivía todo el mundo encerrado, sino era realmente un espacio de vida absolutamente fantástico. Conservo todavía mis amigos de seminario de hace 45 años. De hecho, este domingo me voy a encontrar con ellos, nos encontramos y hablamos permanentemente. Entonces, cuando yo entré al seminario me dijeron, bueno, si usted iba a ser cura, tiene que estudiar filosofía. Yo dije, bueno, no tengo ningún problema. Yo no había pensado, en ese momento no me interesaba ya que estudiar. Yo dije, ya no quiero estudiar medicina, ni química, ni nada de eso. Pues me toca estudiar filosofía, estudio filosofía. No tuve ningún problema, porque aunque mi clase de filosofía no había sido la mejor, había algo ahí que me interesaba. Y desde que empecé a estudiar filosofía, había cosas que me parecían un poco hartas, pero había cosas que de golpe me fascinaban. Entonces, mi carrera siempre tuve momentos de duda en que no sabía si lo que quería era la filosofía o no, pero evidentemente cada vez empecé a ver más que sí. Finalmente, un día más tomé la decisión de retirarme del seminario. Ya para entonces la filosofía me gustaba mucho, ya para entonces había empezado de profesor de filosofía en un colegio. Y desde ahí trabajé un tiempo en el colegio y al poco tiempo, a los 3 años tal vez, en el año 86, empecé como profesor en la Universidad Javeriana. Desde el 86 hasta el día de hoy, es decir, este es mi año 39 ininterrumpido como profesor en la universidad. Entonces, realmente, en ese sentido yo puedo decir que yo nunca elegí la filosofía. En cierto modo puedo decir que la filosofía me eligió a mí, lo cual me parece mucho mejor aún. Me parece mucho mejor aún porque fue algo que se me fue volviendo una necesidad, un gusto, una pasión infinita. Claro, con el tiempo uno va descubriendo cantidades de cosas. Cuando uno descubre cosas, bueno, como filosofía para niños, cuando conocí a Lippmann y a Margaret Sharp, para mí fue un gran descubrimiento, pero también para mí ha sido fantástico leer a Platón, mi pasión por la obra de Aristóteles desde hace muchos años. Entonces yo la gozo tremendamente. En el último tiempo el estudio de los estoicos, en otros años el estudio de los pragmatistas norteamericanos, particularmente Dewey, la misma obra de un Maquiavelo, de Rousseau, de los utilitaristas ingleses, de muchas cosas que realmente me han resultado muy apasionantes. Entonces yo puedo decir que la filosofía para mí ha sido una pasión. No tengo un conflicto con la academia. Tengo un conflicto con los excesos de la academia, eso sí. Tengo un conflicto con aquellos que creen que por estudiar filosofía uno es una mente superior o alguna cosa de ese estilo, o que por leer a Kant desde ahí pueden explicar el mundo y responder a todo. Yo soy muy crítico de la academia, pero he estado en la academia y a mí me han acogido, me han recibido, me han valorado mi trabajo, me han dado todas las oportunidades, particularmente en la Universidad Javeriana. Entonces yo no tengo una pelea con la academia, pero la sola academia me agota. Y siempre he tenido un pie puesto en la academia y otro puesto afuera, ¿cierto? Siempre ha sido mi modo de trabajar. Y bueno, pero no, yo desprecio el academicismo en el sentido de que no me gusta creer que la filosofía lo es todo en la vida o que uno con la filosofía ya ha conquistado el mundo. Pero valoro mucho la academia como lugar de formación. Yo he aprendido mucho al lado de mis colegas en la universidad porque el nivel de exigencia intelectual es muy alto, porque trabajo con personas que investigan, que leen permanentemente, que hablan muchas lenguas, que son muy curiosos intelectualmente, y entonces hay un nivel de competencia fuerte en el mejor sentido del término. Yo defiendo la competencia. Entonces, para mí la filosofía académica es importante. Pero, entonces ahora voy a la segunda parte de la pregunta. Filosofía para niños para mí fue un descubrimiento fantástico, porque era lo que yo siempre había querido.
Yo fui en mis primeros años de maestro, entre los 17 y los 21 años, fui profesor de primaria en una escuela pública en Bogotá, en los barrios de Los Cerros, en los barrios de Invasión de Bogotá. Yo era profesor en una escuela pública, todavía muy joven, casi niño, recién salido del colegio, y el trabajo con los niños me encantaba, me fascinaba. Pero evidentemente en esa época la filosofía era exclusivamente para adultos y yo nunca había, pero yo empecé a entender que no tenía por qué ser así, pero pues era una idea como muy loca, ¿no? Yo, eh, por casualidad, a final de 1990, no sé por qué, nunca he entendido de dónde salió, en mis manos cayó un papel, una hoja, me acuerdo, era de papel amarillo, eh, que decía Philosophy for Children. A mí eso inmediatamente me impactó. Yo no sabía que alguien estuviera trabajando en eso. Tenía ya una primera noción y era que había leído el libro del niño y la filosofía de Gareth Matthews. Un compañero me lo prestó y me gustó mucho, pero pues yo no sabía y me cayó. Entonces era un cartel donde decía que el profesor Matthew Lima, que quien estuviera interesado en el tema, escribiera a tal dirección en los Estados Unidos. Mi inglés era muy malo, muy malo. Yo nunca quise estudiar inglés aparte del colegio y no era un colegio bilingüe. Entonces, pues escribí una carta en español, un amigo me ayudó traduciéndola al inglés y la envié a ver qué pasaba. Para mi sorpresa, eso fue a final del año 90, cuando llegué de las vacaciones en enero del 91, tenía una carta de respuesta de Matthew Lipman, donde me decía, usted está interesado en el tema, véngase, nosotros no le podemos pagar el pasaje, pero mientras esté con nosotros nos encargamos de su alojamiento y de su alimentación. Yo había salido una vez del país al Ecuador, nunca más había salido. Y ya iba a cumplir 30 años, nunca había salido. Yo consulté en la universidad al padre Fabio, que era el decano de la facultad en ese momento, una persona a la que aprecio mucho. Me dijo, váyase. Le dije, pero yo tengo clases. Me dijo, tranquilo, váyase. Pues que yo tengo familia, tengo hijos. Me dijo, váyase. Yo me encargo de que a usted se le pague su sueldo, yo me encargo, pues que va a estar tanto tiempo, tranquilo, yo consigo quien dé sus clases. Me dio todas las condiciones, ¿no? El vicerrector de aquel entonces me llamó un día y me dijo, Diego, usted se va para Estados Unidos, tome, yo le regalo el pasaje. Otro jesuita, es decir, fueron muy generosos conmigo. Bueno, terminé en el mes de agosto viajando a los Estados Unidos del 91 y ahí empecé, claro, al comienzo, evidentemente, al principio, pues yo estaba muy perdido, yo no conocía nada de eso. Además, me tocó todo el curso en inglés y mi inglés era muy malo. Eugenio Echeverría, Félix García Morillón me ayudaban con la traducción. Al final del workshop me llevaron unos textos en inglés para que los en español. A mí me tocó hacer todo el curso en inglés con mis limitaciones muy fuertes. Después de eso ya empecé con juicio a estudiar inglés y a traducir y tal. Bueno, pero yo llegué muy emocionado con esto, pero el impacto cuando yo volví a Colombia fue muy fuerte porque el rechazo que generó, yo no me lo esperaba. Fue un rechazo radical, sobre todo algunos me decían que si yo me había enloquecido, algunos me dijo, incluso algún colega me dijo que yo estaba violando los derechos de los niños, otros simplemente se burlaban. Fue un poco nadie le interesaba, todos me escuchaban como diciendo, dejemos al loquito hablar de la cosa. Y yo pasé 6, 7 años trabajando absolutamente solo. Me empecé a leer línea por línea toda la obra de Lippmann, a traducirla, a revisar la traducción. Durante muchos años estuve trabajando solo. Solo hasta 1999 empecé a tener un primer grupo de trabajo. De las personas con las que empecé a trabajar en esa época, hoy en día queda una, no más, que hoy siga trabajando en esto. De las que empezaron por esa época, solo queda una. Había personas muy valiosas, pero algunos de ellos, por ejemplo, alumnos míos muy buenos, pero muchos de ellos nos atropelló el éxito, porque muchos de ellos luego se fueron a hacer
posgrados a Europa, hicieron doctorados, hoy en día son muy importantes académicos y demás, pero pues por supuesto dejaron de lado todo esto. Y entonces a mí me tocó durante muchos años, me ha tocado trabajar muy solo. A veces logré armar equipos, pero siempre hubo conflictos. Hubo un momento en que tuvimos un grupo de trabajo sólido y teníamos una persona que nos lideraba a todos, que nos organizaba a todos y que hacía un trabajo magnífico. Desgraciadamente se murió. Eso también nos afectó mucho. Y entonces en Colombia siempre ha sido muy difícil eso, armar un grupo de trabajo. Pero bueno, ahí peleando con una cosa y con la otra hemos sacado adelante muchas cosas. Tenemos un programa propio, tenemos gente interesada en el asunto, hay ya distintas personas en el país que trabajan en el tema y bueno, ahí vamos poco a poco, ¿no? Sí, con respecto a ese trabajo que se viene haciendo desde hace años en Colombia, ahí comentabas, ¿no? La traducción, y no solamente fue la traducción del inglés al español, también se llevó a cabo una adaptación al contexto colombiano. ¿Nos podrías platicar sobre eso? ¿Por qué fue una necesidad hacer dicha adaptación? A ver, sí, yo primero decir es una traducción y adaptación cultural. Mm, En español hay al menos 4 versiones distintas de Filosofía para Niños. La española de Ediciones de la Torre, la que hicieron en Argentina, la que hicieron en México, que incluso en algunos textos hay incluso 2 versiones distintas, y la que he hecho yo. Yo fui el último que empecé el trabajo, pero lo dejé terminado, que no, que no quedó terminado. En España al final medio lo terminaron, en Argentina tradujeron partes, otras no. En México no se terminó traduciendo ni Marcos ni Suki, como se conoce originalmente. Yo sí hice toda la traducción, incluso la de Nus, aunque Nus preferí no publicarla, porque Nus tiene una intención, tiene una idea muy interesante, pero la realización no es buena. Yo creo que ahí Lippmann tuvo una idea muy interesante, pero no la desarrolló bien. Ya era el momento en que él estaba empezando a afectarse muy fuertemente con el Parkinson. Incluso yo me acuerdo que la última vez que yo lo vi personalmente, él me regaló Nus, que acababa de sacarla, me ha dicho, le acababan de llevar el texto salido de la imprenta y yo fui a visitarlo y me lo regaló y me habló de la idea que me encantó y tal, pero ya no tenía la misma gracia, la misma agilidad que otras obras. Por eso yo, aunque traduje Nus y me resultó muy valiosa y muy interesante, muchas cosas no lo publiqué, pero todo lo demás yo lo publiqué. ¿Qué pasaba? Que yo intenté mantenerme siempre como en un punto intermedio. Los españoles hicieron una cosa que a mí no me parece adecuada, y es que tradujeron literalmente del inglés al español sin ninguna adaptación. De hecho, entonces, toda la trama de Harry de Píxito ocurre en los Estados Unidos y le ocurre a niños gringos, solo que está traducida al español. La versión argentina es una versión demasiado para el argentino. Vos, mirá, ¿qué crees? Que no sé qué, y le cambian. La versión mexicana también le ocurre un poco eso, pero la versión mexicana que yo conocí en su momento, yo creo que la de Eugenio es mejor. Eugenio traduce, Eugenio es muy fiel en la traducción, lo que pasa es que es parco en su expresión. Pero yo vi otra traducción, por ejemplo, que había de Harry en México, y aparte de que era muy local, hacía una cosa que a mí no me gustaba, que era que reducía ciertos aspectos, simplificaba ciertos aspectos de la historia. Por ejemplo, en Harry hay distintos maestros. Aquí en todos era la maestra Alonso, me acuerdo. Eso era simplificar, porque los matices de pensamiento que había en los distintos maestros eran muy interesantes, ¿cierto? Había otras, por ejemplo, una cosa bárbara que hicieron en Argentina fue que prácticamente censuraron a Harry. A la persona que se encargó de hacer esas traducciones y la edición y todo eso, no le gustaba el descubrimiento de Harry, lo fue censurando. Y por ejemplo, la edición que sacaron de Suki en Manantial, todas las referencias que hay al descubrimiento de Harry las suprimieron, como si no existieran. Eso se llama censura.
Yo, yo puedo decir lo que lo suprimieron porque conozco el original inglés y traduje línea por línea, ¿cierto? Entonces yo vi una cantidad de cosas. Claro, además yo siempre pensé en lo siguiente. Lo importante es que un muchacho que lee esta historia, un niño, un joven que lee una historia de esta, sea la de Harry, la de Lisa, sea Pixie, sea Tío y Gus, como lo conocen, yo lo traduje como Pío y Mechas, tiene que sentir que es algo parecido a él, que él se puede identificar con ese personaje, ¿cierto? Entonces había que adaptar expresiones, había que adaptar textos, había que hacer toda una traducción cultural, ¿cierto? En algunos casos no era tan difícil porque la naturaleza del tema no obligaba tanto. Por ejemplo, en Harry no hay que hacer tantas adaptaciones. En Harry se adaptan los nombres de las personas, de los lugares y de alguna cosa más. Pero no es difícil hacerlo porque es que la lógica es un asunto muy universal. Eso en Elisa, eso en Marcos, en Mark, que es una novela de filosofía social y política. Eso en Sushi o Suki es mucho más difícil, ¿cierto? Entonces, digamos, la adaptación de las primeras novelas no era tan difícil. Elfi, yo le hice algunas adaptaciones, en vez de los poemas que estaban ahí en inglés, utilicé unos poemas que son muy populares en Colombia, del poeta de los niños en Colombia del siglo XIX, Rafael Pombo. Entonces, claro, me tocó reescribir partes de la trama, pero eran textos que le resultaban familiares a un niño colombiano. ¿Sabes? En Pío y Mechas adapté el nombre porque Pío y Gus aquí en Colombia no funcionaban mucho. Pío y Mechas, bueno, adapté algunos nombres, lugares, por supuesto utilicé lugares geográficos colombianos, la isla de Gorgona, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, para que fuera adaptable, en Pixie no presentaba mayores problemas de adaptación, Harry tampoco, pero en Elisa, por ejemplo, había cosas que eran muy norteamericanas. Por ejemplo, hay una discusión en el original de Elisa que es muy interesante, la discusión es fantástica, que es el problema de la relación entre el bien y la justicia. Es un problema filosófico interesantísimo. Yo me acuerdo que por esa época yo adaptaba eso, leía un texto de Jürgen Habermas que me encanta, para mí es el mejor texto que escribió Habermas, que se llama acerca del uso pragmático, ético y moral de la razón práctica. Y es toda la relación entre el criterio de la conveniencia, los medios que convienen al fin, que es el uso pragmático de la razón, el criterio ético, el uso ético de la razón, que tiene que ver con la búsqueda de la felicidad, de una identidad propia y demás, y el uso moral de la razón, que ya se acerca más al problema de la justicia, las normas de convivencia, etc. Y eso está contado muy bien por Lehman de otra manera, en una situación que es un partido de béisbol. Es un partido de béisbol donde la jugada final para decidir ya el partido le toca a una mujer. Y entonces se arma un problema tremendo. Porque entonces va un muchacho y le dice, no, porque si usted batea, perdemos. Bueno, finalmente, aquí en Colombia el béisbol un poco en la costa atlántica, pero en el resto del país no se juega casi béisbol. Entonces yo dije, ¿cómo hacer? Entonces lo reescribí en un partido de fútbol, donde se decide finalmente a penaltis y el penalti. Claro, yo siempre intenté rescatar los significados filosóficos, los problemas filosóficos, pero puestos en otro contexto. Y por supuesto, cuando uno cambia un elemento, tiene que reelaborar el conjunto, ¿cierto? O sea, a mí me tocaba reescribir muchas partes de eso. Eso que ya era un poquito complicado en Elisa, se volvió mucho más complicado cuando traduje Sushi o Suki, porque Suki o Sushi es una novela para trabajar como un taller de poesía, encontrando en la poesía un medio de expresión filosófica, pero básicamente la poesía del Lippmann era la poesía en lengua inglesa, la poesía norteamericana y la poesía inglesa, ¿cierto? Entonces había muchos textos de John Donne o de Walt Whitman o de Emily Dickinson. Algunos eran fantásticos, o de William Carlos Williams, de los grandes poetas en lengua inglesa. Algunos que me encantaban, yo los conservé, pero había muchos
que había que buscar en otra parte. Yo tengo media biblioteca llena de libros de poesía, me leí cuánta poesía encontré, pero de distinto, por supuesto, de los grandes poetas españoles, había poetas colombianos, recogí poemas de mis hijos, de otros niños, pero también había poesía árabe, china, etc. Dependiendo, entonces yo fui adaptando, claro, hay un ejemplo particular que es muy interesante, es al final del primer capítulo de Suki hay una discusión muy bella entre Suki o Susi y Harry, en donde Suki le dice a Harry, le dice, mire, es que a mí siempre me gusta la poesía, porque y ahora me vine a vivir a una nueva casa porque tengo un árbol al frente de mi ventana, ¿cierto? Y entonces ese árbol expresa, entonces le lee el poema y Harry dice, como eso que tiene que ver la poesía, eso a mí no me interesa esa vaina, ¿cierto? El poema original es un poema muy bello de Robert Frost, en donde habla de cómo hay un árbol en una tormenta y entonces, de cierto modo, compara los conflictos interiores con el árbol que se ve sacudido por la tormenta. El poema es muy bello. Yo hice una traducción, otra traducción, hice como 4 traducciones distintas, se le mostraba a personas, cambiaba una acá, no, mejor, yo hice pruebas y pedazos. Hasta aquí donde dije, no es, voy a buscar un poema en lengua española. Encuentre usted un poema que tenga esas características. Así por casualidad, un día leyendo otra cosa, un texto de lógica, me encontré que en una nota decía los árboles en la poesía, en la lengua castellana, poesía sobre los árboles. Resulta que aquí en el Instituto Caro y Cuervo en Colombia, es un instituto lingüístico muy importante que hay aquí en Colombia, alguien hizo una antología de poemas sobre los árboles en la lengua castellana. Entonces yo me fui, me lo busqué, me metí en una biblioteca hasta que encontré el libro y saqué el libro de la biblioteca. Tenía que hacer una diligencia de esas en donde uno está todo el día encerrado entre una oficina y entonces me llevé el libro y me lo leí. Y empecé a buscar poemas. Seleccioné finalmente 3 o 4 poemas que me podían servir. Los examiné, los volví a leer. Y al final escogí un poema que se llama El Ciprés, de la poetisa uruguaya Juana de Ibarburu, que es muy bonito porque el ciprés es un árbol que se siembra en los cementerios, ¿cierto? Y entonces ella hace una descripción preciosa de lo que es el ciprés, la relación que eso tiene con la muerte. Es muy bonito el poema, ¿cierto? Claro, entonces utilicé ese poema, luego lo adapté. Luego hay otra parte en donde cité una parte de un poema famoso que es Los Heraldos Negros de César Vallejo, o una parte en donde utilizo uno de los poemas más bellos de la poesía colombiana, que es La Canción de la Vida Profunda de Porfirio Barba Jacob, ¿cierto? Traduje muchos de los poemas que tiene Lippmann. Luego, cuando hice el manual, yo mismo escribí varios poemas utilizando las técnicas de Lippmann. Yo mismo escribí algunos poemas, utilicé poemas que habían escrito mis hijos. Por esa época, mi hija, que tenía 6 o 7 años, empezó a escribir poesía. Eso fue una experiencia muy bella. Y entonces todo eso me fue ayudando, ¿cierto? La adaptación de Marcos era otra cosa distinta. Porque la novela de Marcos de Lippmann es una novela escrita en el periodo de la Guerra Fría. Tiene una visión política, en mi concepto, muy ingenua. Era la visión de los norteamericanos a comienzos de los años 80, que creían que el mundo se dividía en el mundo libre, liderado por los Estados Unidos, y en el horror del comunismo soviético, ¿cierto? Entonces, un poco esa visión de la época de la Guerra Fría todavía está muy presente en Marcos, y es una visión, yo diría, un poco todavía ingenua y acrítica de la democracia. El propio Lippmann era consciente de eso. Entonces, lo primero que tocaba era reescribir la novela y darle un contexto más amplio a la misma noción de democracia y situarla en el contexto de un país que tiene todas las formas de violencia, de desigualdad, de discriminación como Colombia. Claro, en el texto original de Lippmann, el racismo es el problema social más fuerte, cierta marginalidad y cosas de ese estilo.
Pero es que aquí tenemos violencia estatal, violencia de la derecha, violencia de la izquierda, violencia intrafamiliar. Bueno, tenemos todas las formas de violencia, todas las formas. Entonces, había que darle un contexto más claro a eso. Entonces, ¿yo qué hice? Yo lo primero que hice fue que traduje el texto del Lippmann, tal cual estaba. Y lo revisé, le suprimí 2 o 3 cosas que no tenían nada que ver. Por ejemplo, había una discusión sobre la segunda enmienda de la Constitución americana. ¿Qué carajo le va a interesar a alguien aquí las enmiendas de la Constitución americana, cierto? Pero sí le interesa, por ejemplo, un asunto como la acción de tutela. Casualmente, ese mismo año en que yo viajé a Estados Unidos, en el año 91, en Colombia tuvimos una nueva constitución. Hubo un proceso muy interesante que dio lugar a una nueva constitución y cambió mucho en Colombia con la nueva constitución, ¿cierto? Entonces, ahí apareció, por ejemplo, la acción de tutela, que es un mecanismo para la defensa de los derechos básicos de los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, una discusión sobre la acción de tutela sí entraba muy bien ahí. Una discusión sobre el servicio militar obligatorio, una discusión sobre una cantidad de asuntos de orden constitucional y legal que fueron apareciendo, ¿cierto? Pero además había que desarrollar, yo mismo fui desarrollando algunas partes de la trama de Lippmann que no estaban desarrolladas. Por ejemplo, Marcos es un muchacho al que digamos, se queda sin roles sociales. Él ha leído aquello de Marx, de que el hombre es el conjunto de sus roles sociales, pero a él lo deja la novia. Se tiene que trasladar a otra ciudad, le va a tocar irse porque no. En el colegio nadie confía en él, tiene un conflicto con la autoridad, lo sacan del equipo de baloncesto, entonces el tipo dice, bueno, si uno es el conjunto de sus relaciones sociales, ¿qué carajo soy yo? Si todas mis relaciones sociales quedaron en entredicho, ¿no? Es una crisis muy interesante, pero entonces resulta que Marcos tiene, en las novelas de Lippmann, tiene una hermana gemela en el curso, que es María. Entonces, por ejemplo, yo dije, vea, esto no se ha aprovechado en la trama de Lippmann. Entonces me inventé algún episodio de diálogo de Marcos con María. O introduje unos elementos, por ejemplo, aquí hay un personaje, hace días no lo veo, pero en Bogotá había un personaje bastante pintoresco, que era un señor que se vestía de Charlie Chaplin y vendía muñequitos de Charlie Chaplin. O, por ejemplo, había un lugar en Colombia, en Bogotá, que se llamaba la calle del Cartucho. La calle de toda la marginalidad, donde se conseguía droga, donde conseguía armas, donde había la prostitución que se quisiera, etcétera. Entonces, meto la calle del Cartucho. Además, la calle del Cartucho quedaba a 2 cuadras de la Presidencia de la República, ¿no? Entonces, lo que hice fue recrear todo eso. Entonces, ya Marcos no solo lo adapté, Marcos y Susi no solo los adapté, los reescribí en buena parte. De hecho, el Marcos que está publicado aquí en Colombia, está a nombre de Lippmann y mío, y yo se lo envié a Lippmann, él mismo lo aprobó, al comienzo del libro está la presentación que él hace y la autorización que da, siempre bajo el mismo criterio que yo tuve claro. Es decir, hay que adaptar, que era lo que siempre le decía a uno Lippmann, adapte lo que quiera, pero intente conservar los significados filosóficos fundamentales. Y ese fue mi criterio. Es decir, ¿cuál es el problema filosófico que se está trabajando acá? Tal. Listo, se puede cambiar cosas, pero no pierda de vista eso, ¿cierto? Si el original va a trabajar un tema, por ejemplo, eso pasa en Elfi, ¿cierto? En Elfi, ahí se plantean algunas paradojas cuando él lee los textos de Mother Goose. Entonces yo cuando busqué en la poesía colombiana me encontré la pobre viejecita de Rafael Pombo, ¿no? Era una pobre viejecita sin nadita que comer y solamente y enumera todos los alimentos que se comen. Y no tenía nadie que la cuidaba, sino 10 pajes y no sé cuál. Era un poema lleno de paradojas, ¿no? Entonces había que buscar siempre. Entonces siempre fue un ejercicio muy interesante el de adaptar con una convicción que hay que adaptar sin caer en excesivos particularismos y en cosas que no resulten creíbles. Ese es el criterio de Aristóteles, ¿no? En la poética. Todo relato tiene que resultar verosímil. Les pongo un ejemplo concreto. Una cosa que me causó muchos dolores de cabeza fue el nombre de Harry.
Harry Stottlemeyer. Yo veo cómo lo han traducido a otras partes. Entonces, en Brasil es Aristeo Dostales. En Argentina es Aristóteles. Un poco forzado. En México lo tradujeron como Aristeo Telles. Yo le juro que en mi vida no he conocido a nadie que se llame Aristeo. Pero sí he conocido muchos Harry. Después de ver todas las posibilidades de ensayarlas todas, inicialmente había puesto Harry Esteves. Después dije, no, conservemos el nombre básico, Harry Stottlemeyer. Eso es normal, yo tenía muchos compañeros de mi colegio que algunos, el papá era gringo y había venido a Colombia a trabajar en una petrolera, en una multinacional, y se había quedado viviendo acá, ¿cierto? Entonces terminé dejando Harry Stottlemeyer. Con un elemento clave, porque es que no perder de vista ese nombre era clave, porque además hay un pasaje en el que hablan de la guerra del Vietnam. Y eso es una referencia histórica interesante. Entonces no había que perderla, ¿no? Entonces yo preferí que el papá de Harry fuera un gringo y que él conservara su nombre gringo, aunque fuera colombiano, sí, su apellido. Entonces, siempre sin exagerar, sin caer en el exceso de querer adaptarlo todo y de querer caricaturizarlo todo, que ese es el peligro que uno tiene, ¿no? Fue una empresa interesante, pero bueno, ya me he extendido mucho sobre el punto, ¿no? Sí, de hecho se me hace muy interesante esta parte de la adaptación, porque, bueno, aquí en México se nos hace mucho hincapié de adaptar las actividades, los planes de clase, todo aquel proyecto, llevarlo a que tome en cuenta la realidad inmediata del estudiante para que sea un aprendizaje pues, más significativo. Aquí tenemos el aprendizaje situado, ¿no? Que es como la contextualización de los contenidos, de los aprendizajes. Y bueno, también ahí nos comentabas de que no solamente hiciste la traducción y adaptación cultural de las novelas de filosofía para niños, sino también, como tú habías comentado de algo que te fascinó, que es la escritura, también redactaste algunas narrativas, algunas historias, novelas filosóficas para niños. ¿Nos podrías contar sobre ello? Sí, a ver, escribir es un proceso que lleva mucho tiempo. Para escribir uno tiene que, digamos, trabajar mucho en eso que los teóricos de la literatura llaman el proceso de creación interna. Por eso yo desconfío mucho de los que desprecian lo que ya existe y creen que van a renovarlo todo de un día para otro. Mucha gente, por ejemplo, ni mira las novelas de Lippmann, de entrada las descalifica sin ni siquiera haber profundizado en ellas, etc. Para yo empezar a escribir algo que tuviera algún valor, me pasé más de 15 años leyendo línea por línea, traduciendo línea por línea, captando el estilo línea por línea del libro. Y para mí ese fue un ejercicio muy importante, ¿cierto? Porque es que yo creo que uno se tiene que ir preparando. Escribir un cuento es un proceso, digamos, eso que llaman, yo creo en la inspiración, pero la inspiración no es que bajan las musas y lo inspiran a uno, no. La inspiración es el resultado del trabajo. La inspiración es el resultado de la disciplina intelectual que uno tiene. A mí me costaba mucho escribir un cuento. Yo le escribía 10 artículos, pero escribir un cuento era muy difícil, ¿cierto? Pero un día dije, yo tengo que poder escribir un cuento. Y me preparé. Lo primero que hice fue que me acosté toda una tarde y me levanté a las 7 de la noche, completamente descansado, comí algo y me senté, porque yo por la noche casi nunca trabajo. Pero ese día dormí toda la tarde y descansé y dije, porque hoy voy a escribir. Y me senté y escribí 2 cuentos esa noche.
El del miedo es para los valientes y el de la tarea de matemáticas. Son cuentos sobre... ¿Qué necesita uno para escribir una historia? Primero, meterse en la mente de un niño. Tener un problema filosófico, pero para mí eso es hacer filosofía para niños. Ser filosofía para niños es pensar los problemas filosóficos clásicos prometidos en la mente de un niño. Por ejemplo, sobre las mentiras hay todas unas discusiones filosóficas fantásticas. Desde la antigüedad, desde Santo Tomás tiene unas reflexiones sobre las mentiras absolutamente fantásticas, ¿cierto? Pero ese tema se puede trabajar metido en la mente de un niño, eso es lo que yo hago en la tarea de matemáticas, ¿cierto? O el tema de la valentía. Cuando yo escribí este cuento sobre la valentía, yo me había leído con sumo cuidado la segunda parte del libro tercero de la Ética Nicómaco de Aristóteles, donde trabaja la valentía, que es esa virtud de la valentía. Y me inspiró mucho una canción que se llamaba así, Los valientes sienten miedo de verdad, de un compositor colombiano que hacía canciones para niños, ¿no? Y yo pensando mucho todo esto, claro, uno para escribir, ¿qué necesita? Una pregunta, una imagen que lo guíe y meterse en la mente de un niño. Mi pregunta era, ¿cómo siente uno el miedo? ¿Cierto? ¿Qué es el miedo? ¿En qué consiste ser valiente? ¿Cierto? Tenía muy reciente la muerte de mi papá. Papá había muerto poco antes. Y yo tenía 35, 30, sí, más o menos 35 años tenía exactamente. Y a los 35 años se realizó mi gran temor de la infancia. Yo en la infancia siempre me daba miedo, me daba pánico el día que se iba a morir. Mi papá finalmente un día se murió. Yo tenía ya 35 años. Pero tenía muy fresca la imagen. Casualmente yo ese día estaba fuera de la ciudad. Todos mis hermanos estuvieron con él la última noche. Yo no pude estar porque había viajado a Medellín y mi papá se enfermó ese día y se murió al otro. Y cuando a mí me avisaron, cuando yo llegué, yo no me alcancé a despedir de él, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué al hospital y mi hermano me dijo, está ya inconsciente, muere en pocas horas. Efectivamente murió unas horas después. Pero ya no me pude, pero tenía la imagen de eso y esa imagen me guió todo el tiempo, ¿no? Y esa imagen se fue encarnando en un personaje que es quien relata la historia, Santi, el niño protagonista de la historia, ¿no? Y entonces cuando uno ha ido preparando todas esas cosas y uno crea un personaje, el personaje habla solo. Yo siempre insisto mucho en eso. Escribir, una de las cosas bellas que tiene escribir cuentos es que cuando uno crea la situación y encuentra el personaje, el lugar, el momento, el problema, los personajes tienen vida propia. Los personajes le hablan a uno. Claro, yo había estado pensando mucho en todo el tema de la valentía, leyendo a Aristóteles, pero siempre me acuerdo de una cosa muy bella. Aristóteles recuerda aquella idea de que el miedo eso está tomado del Laques de Platón. Cuando Platón dice que el miedo es la expectativa de un mal posible, ¿cierto? Y entonces, en medio de la discusión de Santi con su papá sobre qué es ser valiente, Santi le dice a su papá, le dice, es mejor tener miedo. Porque el miedo es como una señal que uno tiene en el cuerpo de que algo malo le puede pasar, ¿no? Está diciendo lo mismo de Platón, pero en el lenguaje de un niño, ¿no? Y ahí van apareciendo ejemplos, y ahí van apareciendo. Entonces, así empecé a escribir, luego escribí otra historia, entonces voy a trabajar algo sobre relaciones familiares, entonces escribí uno que se llama Golpe de Estado. Y un día llegué a mi casa, le llevé a mi hija menor unas pinturitas. Mi hija tenía 6 años, mi hijo mayor tenía 12 años entonces, unas acuarelas para que ella pintara y mi hijo se puso, apenas yo llegué, le entregué eso, mi hijo se encerró en su cuarto, yo ni me le puse mucho cuidado y a la hora de la comida yo le hablaba
Y él me volteaba la cara y no me decía nada. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo que tú fuiste muy injusto conmigo. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dijo, le trajiste un regalo a mi hermana y a mí no me trajiste nada. Yo le dije, bueno, pues otras veces te traigo algo a ti, no te traigo nada a tu hermana ni a tu mamá. Es un regalo. Me dijo, sí, pero tú tienes que tratar a tus hijos en condiciones de igualdad. Dije, ah, bueno, está bien. ¿Cuántos años le llevas a tu hermana? Le dije, ¿y eso qué te le dije? No, pues, 6 años, pues eso no tiene nada que ver. Le dije, ah, le lleva 6 años de regalos. Entonces vamos a hacer una cosa. Durante los próximos 6 años no te va a dar regalos a ti. Pasados 6 años, cuando le traigo un regalo a ella, te traigo uno a ti, cuando te traigo uno a ti. No, pero ¿cómo así eso es injusto? Me dijo, pues tú me estás pidiendo igualdad, entonces que haya igualdad, ¿cierto? Bueno, eso fue un poco, ahí empieza toda la discusión, ¿cierto? Yo luego recogí eso y recogiendo algunas ideas que aparecen también en Lippmann y en otras partes, en Aristóteles, en los utilitaristas, en muchos otros filósofos, a partir de eso escribí un texto que se llama El collar de varias vueltas, que trabaja con la idea de que la justicia es como un collar que tiene varias vueltas. Es un poco la idea de que los juicios que hacemos sobre la justicia obedecen a criterios distintos. Igualdad, mérito, reciprocidad, hay gratuidad, en la justicia también hay gratuidad, que yo le dé un regalo a alguien no implica que esa persona esté obligada a darme un regalo, ¿cierto? Entonces, de ahí surgió ese cuento y luego ese cuento se volvió una serie de cuentos sobre la justicia también, ¿no? Un día quise escribir algo sobre animales. Entonces me puse a leer mucho, me empecé a leer todos los cuentos sobre animales. Todo el que me decía, el cumpleaños lo decía a mis hijos y mujeres, regálenme cuentos de animales. Yo lo que quiero, entonces me dediqué durante un tiempo a leer cuentos de animales. Y quería hacer un cuento un poco más estoico sobre la idea estoica de Séneca de la brevedad de la vida y sobre la amistad. Y entonces escribí un cuento que se llama Basilio y Carlota. Es la historia de amistad entre un sapo y una rana. Luego otro día escribí una historia, escogí un personaje, porque lo que intentaba mostrar era cómo el niño iba encontrando su lugar en el mundo, ¿cierto? Pero para eso lo mejor era toda la historia de supervivencia de un animal. Y me inspiraron mucho dos videos que había visto de esos de la National Geographic. Uno era un video sobre las tortugas en Costa Rica, cómo las tortugas rompen su cascarón y salen en búsqueda del mar y tal. Muchas de ellas mueren en el camino. Y hay otro muy bonito donde un tigre coge a una tortuga y le intenta romper el caparazón. Es muy bonito que dura 15 minutos en usted ve el chico y nunca lo puede romper, ¿no? Hasta que un momento le da tanta rabia, coge y le da una patada y lo tira lejos a la tortuga. Esos dos videos fueron muy inspiradores para escribir la historia de la pequeña tortuga ante el gran espejo del fondo marino. Entonces era que la tortuga lograba alcanzar el mar y empezaba a descubrir el mar. Pero eso tenía que ver también con descubrirse a sí mismo, su cuerpo, sus sentidos, etc. Entonces la estrategia fue la historia de una tortuga que se encuentra que en el fondo del mar hay un espejo, donde ella se va a ir a mirar permanentemente, ¿no? Entonces de ahí surge, bueno, luego escribí había escrito previamente otra historia que se llama Checho y Cami, donde recogía anécdotas de niños, de mis hijos, de otros niños de la vereda donde vivía, etcétera, y les fui recomponiendo y reescribiendo desde ciertas perspectivas filosóficas, ¿no? Entonces, la idea siempre ha sido, más adelante escribí otros cuentos que esos los escribí para una editorial, la editorial Norma en Colombia, que son cuentos para trabajar competencias ciudadanas, cuentos para trabajar temas mucho más de derechos, de reconocimiento de la identidad, de las culturas, de los conflictos sociales. Entonces, esa es una serie larga de cuentos, son 27 cuentos. Lo que pasa es que sobre esos yo no tengo derechos, sino que esos los tiene una editorial. Los publicó hace años una editorial, la editorial Norma. Luego con ese me escribí, digamos, pero ya hace ratico no escribo cuentos. Algún día voy a volver a escribir cuentos, es una de mis próximas metas, volver a tener tiempo y disposición mental para escribir cuentos. Que para escribir cuentos se necesita tener realmente un espacio vital para eso, ¿no?
Bueno, pues ya cuando escribas otros cuentos, te vamos a volver a invitar. Aquí en el canal tenemos una sección que es proyectos y ahí vamos a conocer algunas propuestas en filosofía para niños y adolescentes. Y bueno, ahí también nos comentabas que, bueno, aparte de escribir cuentos, de traducir y adaptar las novelas de filosofía para niños, has llevado a cabo, bueno, otras traducciones como fue las obras de John Dewey y también nos comentabas que eres autor de múltiples libros y artículos que se han publicado en diferentes revistas filosóficas, tanto en Colombia como fuera de ella y había investigado que se han relacionado, bueno, muchos temas, pero yo había encontrado que más a la educación moral. No sé si sea así, nos quisieras platicar un poquito sobre eso. Sí, a mí el tema, digamos, de la formación ética y la educación moral siempre ha sido muy importante, pero no solo eso, yo he escrito distintas cosas sobre diversos temas. Hay escritos sobre John Dewey, hay muchas traducciones que he hecho de Dewey. Hay dos libros publicados de traducciones, uno que publicó la Universidad de Antioquia, con una serie de textos de pedagogía, de ética y de estética de Dewey, y luego hay una selección que yo hice de los 15 mejores textos sobre la democracia escritos por John Dewey a lo largo de su vida, que lo publicó la Javeriana como en un libro que se llama La democracia como forma de vida. Es una introducción que yo hago y luego esos textos sobre la democracia. Mm, Ocasionalmente he traducido a otros autores, he publicado, por ejemplo, de Lippmann traduje 2 o 3 artículos también, están publicados algunos de ellos. Alguna vez traduje algunas cosas bueno, he traducido varias veces, he publicado, por ejemplo, una traducción de Perelman, de Chaim Perelman, sobre la analogía y la metáfora en la ciencia, la poesía y la filosofía. Bueno, el texto de la dramatización de la filosofía de Lippmann. Bueno, he traducido varios textos sobre Aristóteles, esos casi no los he publicado. Y muchos artículos sobre Aristóteles. Recientemente en España, el año pasado, publicaba un artículo mío sobre Aristóteles en un libro sobre la verdad práctica. He escrito otras cosas, he escrito, digamos, todas estas, las, las herramientas para trabajar temáticas del Pacto Educativo Global, digamos, inspirados en toda la idea del Papa, pero buscando herramientas de trabajo en clase, por fuera de clase, etc. Entonces, a mí me gusta escribir un poco de todo. Hay también, digamos, hay cosas más académicas, he escrito, ya les decía antes, un libro sobre los actos de habla, por ejemplo, un libro sobre las pedagogías de la democracia, otro libro sobre filosofía de la educación, otro sobre formación del pensamiento, que han sido textos de posgrados de la Universidad Javeriana, sobre todo de posgrados en educación. Entonces, de todo un poco, porque pues sí me gusta muchísimo escribir, ¿no? Entonces hay textos de distinta índole. Incluso en otras ocasiones he escrito muchos textos también en libros de ciencias sociales, de historia. Entonces, como cambió mucho el modo de trabajar las ciencias sociales, incluso hay algunos libros de ciencias sociales donde, bueno, yo escribí partes que eran más que históricas, eran como una reflexión de filosofía de la historia. Por ejemplo, tiene unos ensayos sobre lo que era la antigüedad o sobre lo que era el medioevo y las características claves. Esos se publicaron en unos libros de ediciones SM. También he escrito mucho sobre Sherlock Holmes, libros sobre Sherlock Holmes. Siruela publicó uno para trabajar en el aula de clase en filosofía con los textos de Sherlock Holmes. He publicado varios artículos, escribí un libro sobre Sherlock Holmes como investigador. He escrito también varios artículos sobre el Quijote y un libro sobre la justicia del Quijote. De todo, a mí me gusta, yo mezclo todo porque a mí pues me encanta trabajar un poco en todo y cambiar e inventarme todos los días a veces cosas raras, ¿no? Bueno, pues en la descripción del video vamos a poner los nombres de esos artículos, de esos libros, para que las personas que estén viendo esta entrevista pues se remitan a ellos. Y bueno, a partir de esos pueden ver en proyectos... mi perfil en Google Scholar, ahí yo nunca había hecho Ah, eso, pero el año pasado me dijeron que tenía que hacerlo. Entonces, en mi perfil en Google Scholar ahí hay una
Ahí hay una lista de casi 100 textos distintos y a los que se puede acceder ahí. Muy bien, voy a buscar No ese están todo enlace. lo, digamos, ahí falta mucho porque falta todo lo que he escrito para, como texto escolar, por ejemplo, con las editoriales. Pero ahí están muchas traducciones, ahí hay muchos artículos, de todo un poco, ¿no? Muy bien, pues voy a buscar ese enlace para ponerlo también en la descripción del video. Y bueno, a partir de todos los proyectos que nos mencionas, ¿cuáles fueron las experiencias que fueron significativas, ya de llevar, de estar con los niños, con las niñas, con los adolescentes, los jóvenes o inclusive con los adultos, de llevar esta, esta metodología de la comunidad de diálogo o indagación, de llevar la filosofía para niñas y niños a esos contextos? ¿Cuál fue, así como de aquellos hechos relevantes, algunas anécdotas que nos quieras comentar? Sí, a ver, para mí los momentos más significativos siempre han sido aquellos en donde he podido compartir mi trabajo directamente con los niños. Fui profesor de primaria, básicamente empecé enseñando religión, pero trabajé en una escuela pública siendo muy joven y eso para mí fue fantástico. La experiencia de trabajar con los niños fue muy bella. La experiencia de educar a mis hijos para mí ha sido lo más maravilloso. Yo con ellos aprendí mucho, recuerdo cada una de sus preguntas. Para mí la educación de mis hijos fue realmente lo más maravilloso que he tenido. No, nunca he gozado tanto como criando a mis hijos. Ya hoy en día están grandes y ya los adultos, los adolescentes y los adultos ya no me parecen tan interesantes. Los niños sí, durante mucho tiempo con mis hijos, con mis sobrinos, mientras mis hermanos mayores iban a hacer otras cosas, yo me iba con los niños a pasear, a jugar, a conversar y me fascinaba. Y esas experiencias siempre fueron muy, muy, muy maravillosas, ¿no? Viví muchos años en una vereda en un pueblo cerca de Bogotá, en La Calera, y iban niños a mi casa, conversábamos, por ahí tengo historias muchas que puedo contar sobre eso. También he tenido la posibilidad de que mm, he podido comentar muchas veces con los niños y a veces incluso con los propios padres algunos de las novelas que he escrito. A veces hay niños que me escriben. He tenido la suerte, una cosa que me ha sido particularmente grata es que me he encontrado a veces en los últimos años con alumnos universitarios de filosofía que empezaron a fascinarse por la filosofía desde niños leyendo algunos de mis cuentos. Tengo un alumno, por ejemplo, que es estoico declarado y ha hecho conmigo todos los seminarios que he dado de estoicismo, los ha hecho todos. Y ahora quiere que le dirija la tesis. Entonces yo le dije, bueno, Juan Diego se llama él. Juan Diego, ¿usted por qué le...? Entonces me dijo, es que yo de niño leí sus textos del Miedo para los Valientes. Y desde entonces quise estudiar filosofía y por eso estoy acá. Dije, vea, eso a mí me resultó muy grato, ¿no? El otro día, casualmente, hace 8 días, fui a la rectoría de la universidad y a la entrada me encontré al rector. El rector hoy de la Javeriana, el padre Luis Fernando Munera, fue mi alumno, ha sido muchos años mi amigo, trabajamos juntos mucho tiempo y me lo encontré y me dijo, ¿qué hubo, Diego? Vea, acabo de estar aquí con una señora de casi 80 años y me estuvo hablando de usted. Me dijo, se llama tal, y yo no sé quién será la señora. Me dijo, sí, ella hizo con usted un curso sobre la formación del pensamiento. Cuando yo empecé a trabajar allí, en un colegio aquí en Bogotá, en el gimnasio femenino, y me estuvo mostrando todas las notas y todos los textos que usted los puso a leer. Ella conserva todo. Me dijo que ese es el mejor curso que ha tomado en su vida y que para ella fue su mejor curso como maestro. Y yo le dije, bueno, no sabe lo que me... O sea, que uno sepa que lo que ha hecho no es en vano y que uno... en estos días que he ido a un colegio a llevar mis libros, por ejemplo, me encuentran los niños y me cuentan las historias, me hablan de mis obras, los papás me dicen, escriba, leemos los... Ese tipo de cosas para mí son sumamente gratificantes, ¿no? Nunca en la vida
para mí es mucho más valioso y siempre ha sido mucho más valioso que un niño me diga, sí, usted me hizo pensar algo que antes no había pensado. Para mí eso es mucho más importante que cualquier reconocimiento. A mí los reconocimientos académicos, la verdad, nunca me han interesado. Nunca me han interesado. Digamos, en mi trabajo como profesor, pues sí, uno va adquiriendo ciertas categorías, pero no, por ejemplo, premios, reconocimientos, todas esas vainas, siempre no solo no las he buscado, sino que incluso las he rechazado, porque la formación como religioso en mí dejó una huella muy fuerte. Y me acuerdo, yo tuve votos religiosos. Y como religiosos católicos tenía la pobreza, la castidad, la obediencia, y había un cuarto voto que era el de consagrarse a la educación de los niños y jóvenes. Puede que el de la pobreza, la castidad y la obediencia se los olvide, pero el cuarto no se me olvidó. Y eso estaba ligado además a una cosa que era fundamental, que era no buscar dignidades, es decir, no buscar reconocimiento, no aspirar a, a cargos, por ejemplo. Nunca lo he hecho, y no me interesa. Entonces, mucha gente dice, pero usted fue decano unos años. Le dije, sí, yo fui decano porque era una responsabilidad. La universidad me pidió y era la universidad que me había dado todo y me pidió un servicio, yo tenía que hacerlo, ¿cierto? No, pero yo nunca en mi vida, digamos, no me ha interesado, más reconocimiento que sobre todo el de los niños, que me han hecho entender que en lo que uno ha trabajado y en lo que uno ha creído tiene sentido, ¿no? Eso lo disfruto profundamente, profundamente, ¿no? No, pues conmovedoras las palabras inspiradoras de cómo encontrar el sentido, ¿no? En la práctica de llevarla, ese filosofar con las niñas y con los niños. Y bueno, a partir de los proyectos que nos comentas, ¿cuáles son tus metas y tus retos? En este momento no sé. No, yo ya, le soy sincero, yo ya no tengo muchas metas. La verdad es que yo en este momento no tengo, en la vida académica ya no tengo ninguna meta ni ningún reto. Ninguno. Lo tengo que ser sincero, ninguno. He llevado una vida en lo que me gusta hacer. Puedo decir que estoy satisfecho con lo que he hecho y no aspiro a hacer nada más así como importante, que tenga como una meta que quiera, no tengo ninguna meta que quiera lograr. No tengo ningún gran reto. Lo único, yo ya tengo pensión y ya pedí mi pensión y ya estoy pendiente de que la universidad, yo le propuse a la universidad quedarme 3 años más trabajando en la universidad. La universidad puede decirme sí o no. Si me dice no en el curso de este año, pues ya dejaré la universidad, me dedicaré a otras cosas. Si la universidad que me dice que me quede un tiempo, tengo 2 o 3 tareas en las que quiero trabajar. Uno, terminar algunas cosas que ya tengo casi listas en términos de publicaciones. En primer lugar, una obra que tengo escrita sobre Aristóteles, que es lo que está presentado en los videos. Es llevar al libro todos los 40 videos que hice sobre Aristóteles, otro sobre Maquiavelo y otro sobre Charles Peirce, que son 3 cursos que están todos en mi canal de YouTube, pero quiero volverlos un libro manual que sea, digamos, una introducción a la filosofía de estos 3 autores. Tengo un proyecto amplio de traducción de la obra de John Dewey, de la obra pedagógica particularmente. Tengo muchas cosas traducidas de Dewey, pero hace un tiempo empecé a traducir toda la obra pedagógica de Dewey, que es fantástica. Y hay parte de esa que no se conoce prácticamente en español. Hay cosas que tradujo hace bastante tiempo Lorenzo Luzuriaga, en la década de los años 30, o sea, ya hace casi 100 años, que no está mal, pero que se puede hacer una edición mucho mejor. Ahí tengo un proyecto grande de una obra en 6, 7, 8 tomos. Ya tengo muy adelantado, hace unos años que hice un seminario de doctorado
sobre la filosofía de la educación de John Dewey. Para ese seminario traduje muchísimas cosas. Y tengo un tercer reto que es montar un programa de filosofía, una carrera de filosofía virtual que le he propuesto yo a la Javeriana. Si yo sigo en la Javeriana, esas 3 tareas, aparte de continuar con mis clases sobre Aristóteles, los estoicos y demás, eso será lo que me consagre en el... Si eso no, tengo otros proyectos también, como escribir un programa de educación moral, para el cual también tengo algunas cosas que he ido trabajando, seguir trabajando mucho en algo que me fascina, que son los talleres de escritura, a lo que le he dedicado también mucho tiempo, a crear técnicas para enseñar a la gente a escribir poesía, cuento, ensayo, etc. Eso lo he hecho muchas veces y me encanta particularmente, ¿no? Entonces, digamos, no es que tenga una meta, un reto, no tengo así nada particular que he hecho lo que he querido hacer y en general pues, me puedo decir que estoy satisfecho con lo que he hecho, pero por supuesto yo nací para soñar y voy a seguir soñando hasta el día que me muera. Y no sé cuándo va a ser porque todavía me siento bastante bien, lleno de energía. Y entonces, pues no, ha sido ninguna, que yo para decir una meta, un reto, no tengo algunas tareas que me he propuesto y que quisiera hacer, pero lo dejo en tareas, ni en metas ni en retos. Bueno, ahí comentabas que sobre esos videos que están en tu canal de YouTube, pues vamos a agregar también, lo vamos a agregar en la descripción del video. No sé si haya alguna otra red social o alguna página para conocer tus No. proyectos, publicaciones. Mire, le voy a decir la verdad, yo hay redes sociales a las que no quiero pertenecer. Mm. De golpe algún día lo haga por necesidad, pero no quiero, nunca he querido entrar a Facebook, no me interesa. No me interesa ir allá a mostrarse uno ay, que estuve tomándome un café con no sé quién, que esta semana me fui a la playa. A mí ese exhibicionismo me molesta profundamente. Odio la cultura narcisista. En una época quise entrar a Twitter, pero eso se volvió un nido de ratas, donde el insulto va para aquí, para allá, particularmente aquí en Colombia se ha vuelto una cosa horrible por el modo como lo utilizan el expresidente Uribe y ahora también el presidente Petro. Lo vuelven una trinchera horrible. Tampoco me interesa Instagram, a ir a poner allá. No, nunca he tenido interés en eso. De golpe algún día por necesidad abro una cuenta en eso. Incluso alguna vez alguien me abrió una cuenta y nunca la utilicé. Tampoco nunca he estado interesado en LinkedIn, pues porque no estoy buscando trabajo, tengo el trabajo que quiero, me gusta y me pagan bien, o sea que no tengo ningún interés en... Realmente lo que a mí me gusta es YouTube. A YouTube sí me encanta. Yo veo YouTube permanentemente, yo todos los días estoy viendo cosas. Yo veo mucho más YouTube que televisión. Me fascina YouTube, me fascina. Encuentro cantidades de cosas y empezar a producir el canal de YouTube para mí ha sido una cosa deliciosa. Entonces, me encanta YouTube, por lo pronto solo quiero tener YouTube, no estoy interesado por el momento en nada más. YouTube sí, el video, yo descubrí el video y el video es un lugar fantástico. Tuve también una página web, pero no, eso había que estarla alimentando, no sé, la tuve, intenté, pero no me fasciné con el asunto. De golpe algún día vuelvo y la abro, no sé, por ahora no. Por ahora realmente con lo que sí me entiendo es con YouTube. Bueno, pues ahí va a estar ese canal de YouTube para que los que estén Si viendo. quiere doy es arroba Diego Antonio Pineda Rivera, todo seguido en minúsculas, arroba Diego Antonio Pineda Rivera, 4336. Ese es mi canal de YouTube. Muy bien, excelente. Y bueno, Diego, a partir de toda tu trayectoria profesional, ¿nos podrías regalar algún concepto personal de filosofía para niñas y niños? Y para mí ha sido un lugar fantástico. Para mí ha sido
un lugar donde se pueda hacer filosofía desde la vida misma. Es que yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Lippmann no le enseña a uno filosofía, le enseña a ver su vida filosóficamente, ¿no? Le enseña a hacer de la vida un lugar para la pregunta, para la indagación, para el diálogo, para fascinarse con muchas cosas, ¿no? A mí me encanta el modo como Lippmann puede hacer filosofía a partir del hecho de que a un niño se le duerma un brazo, como le pasó a Pixie. Ese pasaje me encanta, es maravilloso. Me encanta su sensibilidad hacia la naturaleza, particularmente hacia los animales. Entonces yo lo que creo es que filosofía para niños es para gente que la filosofía no es simplemente una materia, una disciplina de conocimiento, sino un modo de vivir. Y eso siempre me ha fascinado en filosofía para niños, ¿no? Creo que eso es lo más interesante, porque mucha gente cree que lo importante en filosofía para niños es la edad cronológica, que se haga con niños menores de tal edad. No, 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 el problema no es ese. Filosofía para niños se puede hacer con adultos incluso. Y es muy interesante porque es un modo distinto de hacer filosofía. Eso es lo que siempre he encontrado ahí. Desafortunadamente veo que mucha gente no lo entiende así. Mucha gente a mí no me gusta la cierta academización que he visto últimamente en filosofía para niños. Ya no hablan de niños, de infancias. Los niños se volvieron conceptos, ¿no? Los niños son reales, lloran y les duele. Sí, a mí esa academización del lenguaje de filosofía para niños, a mí la verdad no me gusta. A mí la verdad no me gusta. Me gusta ese modo de acercarse a la filosofía con una mente abierta que siempre percibí en Lippmann y en Anne Margaret Chavez. Eso me fascina. Yo hay cosas, no, por eso hay ciertas discusiones abstractas sobre filosofía, pero es que a mí simplemente no me interesa, me invitan y yo no, simplemente no me interesa mucho, ¿no? O sea, yo creo que la infancia como un fenómeno social digno de estudio está bien, está muy bien, y que los filósofos tienen que aportar mucho en eso, pero yo no trabajo con infancias ni escribo para las infancias, escribo para niños, de carne y hueso. ¿Sí me entiende? ¿Mm? No, pues, no me queda de otra, Diego, que felicitarte por tu trayectoria profesional y agradecerte por haber estado con nosotros en esta entrevista. Vale, Axel, muchas gracias, y bueno, cuando quiera la repetimos y hablamos de otro tema. Con todo gusto. Lo importante es cuadrar y sacar el ratico, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias, Axel, y saludos también para todos los que vean este video y los espero también en mi canal de YouTube. Chao, muchas gracias. Gracias a ti.